Vamos a ver reloj molecular ahora y lo vamos a enganchar directamente con el segundo parámetro que ustedes necesitan para estudiar y hacer los ejercicios, que es el DNS. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que íbamos a ver dos parámetros? Uno intraespecífico, que ya lo vimos, que ¿cuál era? El de Tajima, ¿sí? Y vamos a ver uno interespecífico, que es el DNS, ¿okay? Después de ver eso, van a tener un lindo intervalo para hacer pis y comprar café. Y vamos a ver en la segunda parte, cuando ya se quieren ir todos, cuál es el deseo. Hermoso. Me lo van a agradecer. Bien. Dos o tres conceptos, reflejemos dos o tres cosas importantes para arrancar no tan en serio con esto. Habíamos hablado de Kimura. Habíamos comprado su filosofía oriental, que para que haya evolución no teníamos por qué poner a la selección natural a priori, y con un equilibrio de deriva-mutación, un sistema biológico evoluciona solo. ¿Sí? Ese equilibrio de deriva-mutación tiene unas formulitas bastante sencillas, ¿se acuerdan? El sistema iba a evolucionar tan rápido como la capacidad del sistema en tener mutaciones. ¿Se acuerdan? La tasa de evolución molecular neutra es igual a la tasa de mutación neutra. ¿Sí? Eso, yo les había dicho, es una fórmula súper sencilla, de manera bastante sencilla. Entonces fijo una función, varias, pero una que vimos era esa sigmoidea, que en realidad nos decía cuánta variabilidad podemos esperar en un sistema que solo está en equilibrio de deriva-mutación. Y nos aprovechamos de eso para introducir la idea de que en realidad la teoría neutralista lo que nos sirve es como hipótesis nula. Tenemos algo que comparar con nuestros datos para ver si nuestras poblaciones están evolucionando solamente por deriva o podemos apelar a que hay un proceso selectivo ahí dando vueltas, ¿sí? Si rechazamos la hipótesis. ¿Todo eso se acuerdan? Sí. Bien. Vamos a seguir viendo. Creo que ya los temas principales y filosóficos de lo que es este módulo ya lo tienen. Ahora vamos a estar dando vueltas sobre esto con aplicaciones y cosas. Lo otro que habíamos visto, que yo les había mostrado, es este patrón. Este es un patrón de la naturaleza que yo les dije que era imposible explicarlo con ningún modelo de selección natural actuando, que es que cuando uno compara las secuencias entre distintos linajes y ve qué diferencias tienen, y lo grafica en función de cuánto hace que esos linajes evolucionan de manera independiente, encuentra una relación lineal, ¿sí? Una pendiente bastante constante. Esa tasa de evolución lineal, esa acumulación proporcional con el tiempo de diferencias, no se puede explicar por selección natural, pero sí vimos que el comportamiento de una población en equilibrio de deriva-mutación puede llegar a aportarnos algo bueno, ¿sí? Los pedazos de secuencia, los genes que tienen este comportamiento, no es algo universal, ¿sí? Los conocemos como relojes moleculares, ¿ok? Claramente son esas partes del genoma que están evolucionando a la Kimura, ¿no? No está la selección natural ahí haciendo mucho lío. Bien. Lo mismo, ¿sí? Ahí tenemos diferencia de aminoácidos en tiempo. Hay un recambio regular, ¿sí? Hay una tasa constante, por más que esto tenga, ¿no?, una variación, obviamente, la naturaleza no es tan fina como los modelos matemáticos, hay una regularidad ahí bastante interesante. Y esto rápidamente se dieron cuenta los investigadores de que si esto es un patrón de la naturaleza y se mantiene, podemos aprovechar esto como una especie de aparato molecular que de alguna manera, que después entenderemos cómo, nos está marcando cuánto hace que los linajes que estoy comparando evolucionan de manera independiente, ¿sí? Y hay un montón de casos, por ejemplo ahí tienen la alfa-globina. Solo para recordarles cómo se construye esto,
consiguiendo cada uno de esos puntos comparando distintas terminales, ¿no? Distintos linajes, le sacamos alfa-globina a cada una de estas especies, vemos las secuencias y vemos cuántas diferencias se saca el hombre y el perro con el canguro, el canguro con el hombre. Y al mismo tiempo, nosotros tenemos alguna inferencia de cuánto hace que cada uno de estos representantes vienen por linajes independientes evolucionarios. ¿Quién nos da este dato? Originalmente. Los fósiles, el registro fósil. ¿Sí? Esto es evidencia independiente. Estos millones de años es un dato, digamos, otro dato de la naturaleza por fuera de lo que sería la secuencia de, en este caso, la alfa-globina. ¿Se entiende entonces? Sabemos más o menos, vamos infiriendo la antigüedad de cada uno de los linajes, vemos las secuencias y hacemos ese grafiquito. O sea, ese tiempo lo puedes comparar con el tiempo de los fósiles. Es el tiempo de los fósiles. Ah, sí. Dicho esto, obviamente que a medida que el registro fósil nos va aportando nuevos fósiles, vieron que la típica noticia de cuando hay un fósil que se quiere vender es encontrar el nuevo ancestro común más antiguo entre tal cosa y tal cosa, o el antepasado de... Bueno, aquellos que son verdad, de las noticias esas, en realidad lo que puede llegar a hacer es cambiarte un poco cada uno de estos puntos porque empezamos a tener una mejor estimación de cuándo fue la divergencia entre distintos linajes. Pero no tenés que correr todos esos estudios de nuevo. No. Eso te cambia quizás algún nodo, alguna antigüedad, algún linaje que vos te pensabas que... De todas maneras ya estamos a una altura donde el registro fósil puede dar sorpresas, pero este patrón no se altera. Desde los años 50 que están hasta ahora, que estamos a lo sumo, viste, vas perfeccionando el error, pero no es que tenés que reescribir los libros. ¿Bien? También vimos este grafiquito que les llevó mucho a la reflexión de un montón de cosas a cada uno de ustedes. Se los retengo porque ahora vamos a subir una escala, ¿no? Es importante para todas las cosas que vamos a ir discutiendo, incluyendo los relojes moleculares. Cuando nosotros decimos que estamos viendo diferencias entre linajes, y esto respeta, digamos, lo predicho por la teoría neutralista, podemos pensar que en cada uno de los linajes estuvo pasando algo caricaturescamente así, ¿no? Pero digamos, este tipo de cuestiones. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que estas mutaciones que aparecen y desaparecen, en realidad nosotros las graficamos acá a modo ilustrativo, pero en términos reales nunca las vamos a ver? Porque nosotros en el presente vemos cuántas diferencias se acumularon, o sea, de las mutaciones que ocurrieron, cuáles se fijaron. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo dijimos? Esas son las que aportan también al reloj molecular. Entonces, si levantamos ese gráfico y le agregamos un evento, digamos, de especiación, por así decirlo, podemos pensar, esto de vuelta, los colores quieren representar distintos alelos. Este es un poligénico polimórfico, que aparecen mutaciones que aumentan y después desaparecen. Pero cuando hay un evento de especiación, esto se vuelve dos procesos independientes en cada uno de los linajes. ¿Sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la fijación de un alelo, el gris, que incluso estaba presente en el ancestro común con la otra especie, pero que en realidad se fija en este linaje que va a dar a la especie A, y en este linaje que da a la especie B se fija el verde, ¿no? Y nosotros, estas fijaciones son las que terminamos viendo como cambio acumulado cuando comparamos A y B, nosotros que existimos en el presente junto con esas especies. Esto, si lo queremos ver, es... Sí. En ese gráfico anterior puedo decir que el alelo azul no se fijó en la especie A y en la especie B tampoco. Sí, no. Sí, el alelo azul desaparece en los dos. No me parece que no. Depende de dónde estás en la historia, ¿no? Sí, Pero, sí. dicho de otra manera, nosotros, por ejemplo, podemos pensar esto en secuencias, en pedacitos de secuencia, una secuencia ancestral que pasa el tiempo, ok, dos copias de la misma secuencia, ¿sí? O sea, no pasa nada, pero hay un evento de especiación, empiezan a haber linajes independientes, y acá hay una mutación que se fija en la primera posición. En el otro linaje, en otro momento, n generaciones en el futuro, aparece otra mutación que se termina fijando. ¿Sí? Ahora fíjense, nosotros cuando decimos diferencias entre linajes,
En realidad vamos a estar parados en el presente, todo esto no lo perdemos y vamos a contar las diferencias que se sacan en nuestras secuencias en el presente. Entonces decimos 4. Si nosotros no hiciéramos nada más, en realidad no sabemos cómo es la historia de esto, en dónde hubo qué mutación. Nosotros lo único que podemos decir es que entre esas dos secuencias del presente, entre un perro y un humano, esta secuencia se saca 4 diferencias, ¿lo ven? ¿Sí? Bien. Seguimos con la tasa de evolución neutra que habíamos visto, que ustedes saben que es igual a la tasa de mutación. ¿Okay? Solo agregarles este elemento. Cuando nosotros ya estamos hablando de distintas especies y tenemos dos linajes independientes, esto que está ocurriendo, las mutaciones que ocurren en los dos linajes. La tasa de evolución sigue siendo la tasa de mutación. ¿Okay? Acá falta el cerito, pero es neutro. Siempre estoy hablando de neutro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, la divergencia, esta diferencia que se construye cuando comparo dos linajes, va a ser 2 veces la tasa de mutación por el tiempo en que pasa. ¿Por qué? Solo te voy a hacer así. Porque estás comparando dos especies. Claro. La mutación tiene un tiempo para ocurrir, ¿no? Pero en realidad, en el tiempo de divergencia entre si una especie y otra hace 1 millón de años que evolucionan de manera independiente, evolutivamente hablando, ese sistema de 2 especies ha evolucionado por 2 millones de años. Hace 1 millón de años que divergieron, pero pasó 1 millón de años de evolución en el linaje de la especie 1 y 1 millón de años de evolución independiente en el linaje 2. Por lo tanto, la chance de que ocurran mutaciones acá y la chance de que ocurran mutaciones acá, y por eso es 2 la tasa de mutación. ¿Lo ven? Claramente, una cosa que, para los que les gusta complicar la cuestión, una cosa que estamos suponiendo acá es que la tasa de mutación es constante en cada linaje. ¿Sí? Es la misma. Para todo el sistema es la misma tasa de mutación. ¿Se entiende esto? ¿Lo ven? Bien. ¿Qué es lo lindo del reloj molecular? Una vez que tenemos un reloj molecular establecido, lo más probable, que cualquiera de nosotros, hijos de vecinos, en realidad, es el registro fósil es bastante escaso y lo que sí nos sobra, comparativamente, son especies en el presente, ¿no? Entonces, muy probablemente nosotros es más fácil que tengamos este dato que este dato. Si nosotros podemos conseguir el gen que funciona como reloj molecular de 2 especies, lo que sí es metodológicamente sencillo, en comparación de rastrearlos en el tiempo, en una máquina del tiempo y ver cuándo fueron la misma especie, en realidad es agarrar y medir cuántas diferencias tiene, consigo ese numerito, y si sé que estoy viendo diferencias de un gen que se comporta como reloj molecular, me vengo acá y tengo la inferencia de cuánto hace que vienen evolucionando de manera independiente. ¿Lo ven? Esta es la manera como sabemos la antigüedad de los clados para el 99% de los casos. ¿Sí? ¿Cómo se comporta como reloj? Porque antes de hacer este ejercicio tuviste todo esto armado de otros casos. ¿Sí? O sea, antes comparé un montón de especies. Claro. Hice todo esto antes. Sí, ponele. Lo hiciste con estas especies, que funciona como un reloj molecular, pero vos no trabajás con esto, vos trabajás con oso panda. Lo pones al panda y tenés todas estas secuencias para comparar y te fijás. ¿Tenés un punto para cada bifurcación del árbol o un punto para cada comparación entre especies? Para cada comparación entre especies. Ok. Sí. Por eso digo, esto es lo más probable que uno lo tenga establecido, uno tiene una lista de genes que funcionan como relojes moleculares y puede hacer este ejercicio que les acabo de decir. Esa es la utilidad, digamos, práctica de un reloj molecular. Ahora,
Sabemos también que no hay algo como un reloj molecular. Este grafiquito también lo habíamos visto, en donde hay relojes moleculares pero que tienen distintas pendientes. Y ya en la clase pasada, algunos de ustedes directamente lo habían dicho, bueno, son distintas tasas de evolución. ¿Sí? Todos, si no entienden, es el momento de que reflexionen a ver si entienden, todos se dan cuenta que la pendiente de cada uno de estos genes es su tasa de evolución, es K. Esa K que teníamos nosotros en la clase pasada, sin meternos en linajes, es la pendiente de cada uno de estos genes. ¿No es 2K? No, 2K es la divergencia, 2K por T. ¿La pendiente no es 2K? No, 2K por T es el número de diferencias que vos vas a tener. Ahora, la velocidad con que se acumula la tasa es directamente K. Si vos dividís esto, dividido esto, ¿qué te da? La razón, digamos. Esto es porcentaje de cambios por millón de años. Sí, Es cuántos cambios hay por millón de años, es la tasa. Claro, pero digo, como la ecuación es D igual 2K. Pero no es la divergencia lo que se acumula. La divergencia vos la tenés acá, es el numerito que está acá. Ese es el que contiene, digamos, de alguna manera el 2. Obvio. La pendiente es la razón entre los dos. Bien. ¿Sí? La respuesta a qué diferencias hay tiene que ver con que hay distintas tasas de evolución. Hay distintas tasas de evolución. Lo que estamos nosotros seguimos manteniendo para, digamos, porque nos viene bien, pero además se da bastante, es que la tasa de mutación total es la misma. Pero ¿por qué tenemos distintas tasas de evolución? Porque hay distintas tasas de evolución. ¿De mutación qué? Neutro. Esta es la tasa de evolución neutra. Y si tenemos distintas tasas de evolución neutra, porque tenemos distintas tasas de mutación neutra. ¿Por qué? Estos genes son distintos, y esto también lo habíamos discutido, pero ahora lo vamos a volver a ver. ¿En qué difieren estos genes? Entienden que todos estos son genes que obviamente están en los mismos genomas, en los mismos organismos. ¿Sí? O sea que la polimerasa es la misma, la probabilidad de mutaciones es la misma, pero no la acumulan en los distintos genes a la misma tasa. ¿Sí? Pero si la tasa de mutaciones de la polimerasa es la misma, Sí. ¿por qué tengo tasas de evoluciones diferentes? Es lo que estoy preguntando. No sé. Por No la, sé la respuesta. por la importancia, ¿no? Porque cuando vos... Claro, yo me acordé. Cuando si era una mutación neutra, vos metías una mutación en una parte que no era tan significativa, Sí. como que no... ¿Cómo No, era como que eso? no pasa nada y Como se que no pasa acumula, nada y se digamos. acumula. En cambio, si tiene una zona re importante, ¿Se acuerdan el gráfico de torta de la Sí. clase pasada que yo decía? Sí, Que el sí. 100% de las mutaciones hay una porción de torta que van a ser las neutras. Esa porción de torta no está fija. ¿Qué tan grande es la porción de torta neutra? Va a depender de dónde estás viendo eso Claro. en cada gen, en cada parte de los genes. ¿Sí? Claro, entonces dijimos que así como la tasa de evolución neutra es constante, la tasa de mutación neutra también tiene que ser una constante. Es constante acá, en cada uno de estos genes, pero No para te presenta distintos casos dependiendo del gen que vos seguís. ¿Sí? Si uno se fija y hace una valoración media fisiológica, uno se da cuenta que son proteínas, cada una involucrada en cosas mucho más sensibles y fundamentales de la fisiología de las células. Sí. Uno de los genes que más despacio evoluciona es, por ejemplo, el citocromo C. Esto va a estar muy interesante porque fíjense los puntos con que se arman cada una, que dijimos que eran comparaciones entre linajes. Fíjense que, por ejemplo, todo fibrinopeptides está hecho con comparaciones entre mamíferos. Pero para armar esta, la hemoglobina, ya tenemos comparaciones entre reptiles y aves, mamíferos con reptiles con peces, carpa con lamprea y los vertebrados con los insectos. Tenemos divergencias mucho más profundas y tenemos acá valores que lo da, por ejemplo, la hemoglobina. Y con el citocromo, incluso, bueno, acá no está nada puesto, pero incluso podríamos tener divergencias como
entre animales y plantas. ¿Sí? Bien, tasa de esto no estoy diciendo nada nuevo. Esto no estoy diciendo nada nuevo. Esto es lo que estabas vos diciendo de por qué eran distintas las tasas. Esta es la fracción de mutaciones que son neutras del total de mutaciones. ¿Sí? Sí. Esta es la que es constante para todos los genes que estábamos viendo, Sí. pero como varía esto, nos daba distinta pendiente. ¿Ok? O sea, lo que yo quiero entender es, volvamos al gráfico anterior. Volvemos a ver la O sea, en el que dice, bueno, en la primera reca, que no sé, fibrinopéptidos. Ahí tengo una tasa de evolución mayor porque la tasa de mutaciones que me surgieron en ese, o sea, en ese, no sé lo que son los fibrinopéptidos, pero digamos, porque me afectaron en una zona donde o sea, me significó mucho la selección natural. Muy Sí. poco. ¿Te significó muy poco? Muy poco. Claro, porque vuelvo a Kimura. Lo más rápido que puede evolucionar algo es neutro. Cuanto más neutro, sí, es verdad. más rápido evoluciona a nivel molecular. ¿Sí? Entonces, para que vos puedas evolucionar rápido, tenés que tener muchas mutaciones neutras. Para que de las 100 mutaciones que sí, ocurren claro. sean neutras, no las tiene que ver quién. ¿De vuelta? Para que una mutación sea neutra, ¿qué proceso evolutivo no tiene que opinar sobre esa mutación? La selección natural. Claro. Entonces, si ocurre una mutación, la mutación ocurre donde ocurre, independientemente de cuál va a ser el efecto. En un gen menos importante, con todas las comillas del mundo, o que los efectos fenotípicos no son muy tremendos, es más probable que esas mutaciones sean neutras o cercanamente neutras, y por lo tanto puedan acumularse en el jueguito este que vimos de Kimura, de que empiezan a derivar. En cambio, en genes muy conservados, muy chiquitos, que cada parte de cómo se pliega esa proteína es fundamental para lo más fundamental que pueda hacer la célula. Lo más probable es que esto sea... De hecho, esta proteína incluso es mucho más antigua existiendo que estas. ¿Sí? Entonces, ya viene tan tuneada por la selección natural y está tan conservada que cualquier mutación lo más probable es que sea deleteria. Y Claro. alguna neutra con toda suerte del Con toda mundo. suerte pero del mundo, por claro. eso pasan 700 millones de años y se acumulan menos del 30% Claro. de aminoácidos entre cosas como, no sé, un paramecio y nosotros, ¿no? O una planta, un alga azul y un mamut. Entendí. ¿Se entiende? Sí, no, es que en mi mente, previamente a tener esta teórica, yo pensaba que era al revés, tipo, uno Yo está cuando- acostumbrado a lo... Claro, yo cuando empecé esto dije, en los 50, por eso. Kimura dice esto, y fue herético, fue realmente herético, fue revulsivo para algunos, era muy difícil entender, y es el día de hoy que yo sé que estoy remando contra el sentido común a veces, pero bueno, nada, es el ejercicio que hay que hacer. Bien, esta fracción, sí, perdón. ¿Usás siempre proteínas para secuencias, digamos, para comparar secuencias? ¿O usás también? No, puedes usar otra. O sea, Sí, tal cual. Lo que pasa, en el caso más obvio del ejemplo es con proteínas, porque la proteína, no me quiero poner en que es un fenotipo, ya estás teniendo efectos fenotípicos más claros. Bien. Esto de vuelta es la fracción de las mutaciones totales, cuáles van a ser neutras. Cuanto esto más se parezca a uno, esto va a ser más alto y por lo tanto va a ser más rápida la evolución y por lo tanto van a ser los genes que acumulan más rápidamente mutaciones. O sea que, dicho de otra manera, F disminuye hacia acá. ¿Bien? Muy bien. Esto lo vieron ayer en sus TPs, lo vieron como ejercicio. Esto, lo que les contaba hasta recién, era todo un gen, promediado obviamente. Pero fíjense que incluso podemos ver que estas sustituciones
se acumulan diferencialmente incluso por regiones del gen, porque claramente cada región del gen puede tener distintas constraints selectivos, más o menos importantes. No da lo mismo si es un exón, si es un intrón, si está en una parte regulatoria, y de hecho pasa esto, ¿sí? Que ya discutieron en el TP. ¿Sí? ¿Entienden? Así que podríamos hasta depurar ese K y cómo va cambiando el F intragénicamente, si queremos. O con la pregunta que me decían, podemos hacer esos estudios de reloj molecular directamente con alguna región particular del gen y no con el gen entero. Y una cosa importante a tener en cuenta es este comportamiento que tienen los relojes moleculares, que se conoce como saturación. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Lo discutieron en el TP? ¿Quién me cuenta rápidamente qué es una saturación? ¿Y por qué? Cuando evoluciona una tasa muy rápida o ya pasó tanto tiempo de la dirección, empiezan a haber cambios que yo ya no veo, porque capaz pasó de una A a una T y el otro pasó de una A a una T, a una G, a una C. Te voy a ilustrar tu... Son diferencias que no veo, porque convergieron de vuelta. Claro. Pero no porque no haya habido mutaciones, sino porque llegaron a lo mismo. Claro. Las secuencias que acumulan más rápido mutaciones, los relojes moleculares más rápido, por así decirlo, si nosotros empezamos a compararlos en linajes muy antiguos, ¿sí? Muy divergentes en la antigüedad, no es que no funciona. El problema está en que como nosotros estamos parados en el presente y comparamos solo secuencias, muchas de las mutaciones en realidad ocurrieron sobre sitios que ya habían mutado antes y por lo tanto se borra eso, ¿no? Es un sistema que no tiene tanta memoria. Entonces todas las mutaciones que ocurrieron en el mismo sitio, yo no me voy a enterar y solo voy a ver la última mutación si es una diferencia, ¿no? Ni hablar si justo la última mutación es igual a la secuencia que estoy comparando, por más que hubo 10 o 1 millón de mutaciones, si yo lo veo igual voy a decir 0 diferencias, me pierdo eso. Eso hace que empiece a ver, esto se dibuja así, pero en realidad lo que pasa si uno quiere hacer un reloj molecular y va hacia la parte de la saturación, cuando se ponen los puntitos, esto le hace así y los puntitos acá empiezan a hacer así. Empiezan a tener error y uno cuando hace la línea de tendencia le da que se satura, ¿no? O sea, me empiezo a tener una zona en donde no me sirve el reloj molecular y no puedo predecir. Por más que yo sé que en la vida real lo que ocurrió fue esto, pero esto es inobservable porque estas mutaciones se acumularon en sitios que yo no puedo ver, ¿sí? Porque son borradas por otras mutaciones subsecuentes. Porque existe esto, miren, se lo voy a mostrar acá. Esto puede pasar incluso dentro de vuelta del mismo gen, ¿no? Fíjense, acá tengo, esto es en un virus, así que son, fíjense, en 20 años puedo ver un montón de evolución porque precisamente es una secuencia viral. Fíjense que tenemos una parte de esa secuencia de virus que acumula muy lentamente las mutaciones y otra que acumula más rápido y ya empieza a saturar. ¿Okay? Esto es interesante porque, bueno, de vuelta, ¿no? Ahí no tengo... Esto es interesante porque nos muestra que en realidad cuando uno quiere hacer una reconstrucción de la evolución, antigüedad de especiación, cómo fue la cladogénesis de un grupo, si esa especiación no fue muy reciente y algún reloj molecular particular me sirve, si estoy tratando de entender más cosas tipo historia de la vida en la Tierra, voy a tener que apelar a relojes moleculares más lentos, donde todavía no se saturaron en divergencias profundas. ¿Lo ven? ¿Sí? Pero no solo esto, porque muchas de las especies pueden ser jóvenes y que hace poco que especiaron. Y ahí este reloj molecular no me va a dar nada, quizás todavía no llegué a tener una diferencia, pero este sí va a tener buena definición. Entonces, lo que pasa es que uno realmente cuando trabaja
combina distintos relojes moleculares con distintas velocidades, porque cada reloj molecular, que es en medio de la moraleja que les quiero transmitir, trabaja bien en distintos momentos de la divergencia. Los relojes lentos son mejores para estimar divergencias antiguas. Si solo voy a estimar divergencias antiguas, probablemente trabaje, por ejemplo, con la familia del citocromo, alguna cosa así. Si mis problemas de especiación son un grupo de peces del lago de África que hace 10.000 años no existían, no, probablemente use algún gen o poquitos genes de evolución muy rápida, que me pueda, evolución muy rápida, neutra, porque no, tiene que seguir como reloj molecular, de evolución rápida. Pero si yo tengo un problema de especiación que abarca distintas magnitudes de tiempo, probablemente tenga que usar más de un reloj. Y esto sería como el problema completo del reloj molecular. Fíjense que acá hay de todo. Creo que trata de abarcar animalia, desde esponjas hasta, bueno, vertebrados, distintos tipos de... Y fíjense, estos puntitos blancos, ¿sí? Son los puntos de calibración. ¿Qué será? ¿Qué será un punto de calibración? Un conocido, algo conocido. Los millones de años de esto, lo que trae el dato de millones de años traído a Tierra son estos puntitos blancos. Fíjense todos los linajes que estamos abarcando y todo el tiempo que estamos hablando, ¿no? Estos puntitos blancos son los únicos reales que me están marcando con un registro fósil tiempo en millones de años. Todos estos otros puntos, cada vez que ustedes ven una divergencia entre todos estos grupos, que encima no son especies, estos son grupos enormes de tipos de animales, todos esos están inferidos por reloj molecular. O sea, entraron por acá del grafiquito y bajaron a ver. Pero el dato de millones de años solo lo dan estos puntos blancos. O sea, vos decís que lo que no tiene punto es inferencia, básicamente. Sí, como dije hace un rato, antes de esta diapo, que el 99% de nuestras inferencias de qué tan antiguos son los clados vienen por reloj molecular y no vienen por registro fósil. Y por eso, de vuelta volviendo, si uno llega a encontrar un fósil que viene a servirme de punto de calibración en algo de donde no ven puntos de calibración, tienen un buen paper en Science porque es algo muy útil para este tipo de cuestiones. ¿Sí? Pero se entiende entonces dónde está el dato de la vida real independientemente de la molécula, que serían los fósiles que nos permiten datar eventos de divergencia particulares, los ancestros comunes de distintos. Y después todo lo demás es inferencia molecular, por eso es tan importante también ir mejorando el registro fósil, pero también ir mejorando las técnicas moleculares, entender cómo evolucionan esos relojes moleculares. O si tengo algún reloj molecular un poco mejor que otro. Es algo que se va perfeccionando, porque mucho de lo que entendemos de cuánto hace que evolucionan de manera independiente en los grupos de seres vivos de la actualidad es total inferencia a partir del reloj molecular. La parte rayada que es. ¿Esto? Sí. Esta partecita dice clases STEM, esto es parte de la discusión del paper, pero no, porque acá separan, ¿ves? Estos son clases, estos son filas, es como que tienen distintas jerarquías taxonómicas, pero es la discusión del paper. Bueno, fíjense que nos estamos, fíjense esto por ejemplo, acá no hay ningún punto de calibración, ¿no? Esto es el criógeno, estos son, la explosión del Cámbrico está acá. La explosión del Cámbrico está acá. Acá empieza el registro fósil medianamente como lo conocemos. ¿El criógeno saben lo que es? Sí, es una época que la Tierra se supone que estaba totalmente glaciada hasta el Ecuador. O sea, era una bola de nieve, se llama Tierra bola de nieve. Y acá no solo no hay registro fósil, sino que está la discusión de si había algún tipo de animal realmente. Por evolución molecular, aparentemente los linajes vienen desde esta época, pero no hay nada
evidencia física en el registro fósil que nos diga que hay algo parecido a un ancestro de todo esto acá. Imagínense el día que ojalá se desentierre alguna cosa así. ¿Y cómo puedes inferir algo de esa era? Extrapolando con reloj molecular. Pero de adelante para atrás. Sí. Claro. Sí. Suponiendo que es constante, suponiendo que no te saturó, suponiendo 20.000 cosas. Claro, fue una pregunta tonta, pero sí tenés No razón. es una pregunta tonta. Es que no es una pregunta tonta, porque el que te quiere vender esto, un poco le hace sudar frío con esa pregunta. No es una pregunta tonta. Es lo que estoy diciendo. Estamos suponiendo y estamos trabajando con supuestos muy fuertes sobre cuántos años viene evolucionando, por ejemplo, Animalia, Ajá. que no es que es un invento, obviamente, es un montón de laburo de un montón de gente tratando de entender, pero sí es algo que todavía no tenemos, por ejemplo, evidencia física. Que puede ser tremendo, como cuando hay falta de evidencia, no es evidencia, que falta no significa que no, Sí, que no. que no está Sí. que está comprobado que no está, ¿no? Pero mientras, no sabemos. Bueno, hasta ahí reloj molecular, no vamos a estar mucho más. Les voy a presentar el parámetro que faltaba para aprovecharnos de la teoría de evolución molecular, pero ahora, ya que estamos viendo entre linajes, ¿cómo vemos si la selección natural se metió en el medio de esto que yo les estaba contando, ¿no? O sea, si trabajamos con reloj molecular, trabajamos como recién. ¿Qué pasa si un gen no me sirve como reloj molecular? Bueno, la selección natural probablemente metió la pata ahí. ¿Cómo podemos ver? Fíjense, antes de meterme con el parámetro, diferencias en promedio, ¿no? Cuando comparo dos secuencias. Y yo voy a ver, esto está dibujado, es lo mismo que ustedes vieron antes, con el ejercicio del TP que yo les mostré, la regionalización por genes, ¿no? Si uno camina como una ventana, acá tiene un gen con exones e intrones, fíjense, y uno va a ver que las diferencias se acumulan entre pares de secuencia, entre dos especies, en algunas zonas y en otras no. ¿Sí? Esto no es constante. Y no se puede, y fíjense que acá está medio observado, es el dato de la línea continua, y acá hay un esperado. ¿Ese esperado por qué piensan que será? ¿Esperado por qué? ¿Por simulación? Simulación. Por evolución neutra. ¿Sí? Lo que yo esperaría, dada la variabilidad que puedo encontrar acá, por una evolución neutra. Tenemos regiones en donde lo esperado y lo observado realmente son cosas muy distintas y uno se puede poner a pensar por qué está pasando eso. Muy bien. Así que como cuando teníamos una población, podíamos hacernos estas preguntas. Con el D de Tajima, ¿se acuerdan? Agarraba, muestreaba individuos de esa población, miraba una secuencia de un gen que me interesaba, me ponía a ver la variabilidad, ¿sí? Si me daba 0 el de Tajima, no pasaba nada. Si me daba mayor o menor a 0, teníamos ahí una hipótesis selectiva o una demográfica. ¿Cómo descartábamos cuál? Mirando el resto del genoma a ver cuál es el comportamiento general, a ver si mi gen en particular es más de la norma o en realidad es una excepción, y ahí me habilita a pensar en que es selectivo. Bien. Cuando tengo divergencia entre especies, entre linajes, ¿sí? Interespecífica, y voy a usar la teoría neutralista como hipótesis nula, por ejemplo, obviamente que hay 70 millones de parámetros, uno que vamos a usar es el DNDS, o si leen directamente a Kimura, KKS. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Qué dijiste de Kimura si viene Kimura lo llama KKS. KKS. También conocido como K, mirá. Esta primera parte, esto es una división, ¿sí? No tiene mucha más ciencia que eso. Esta de n es el número promedio de diferencias entre secuencias en los sitios no sinónimos, ¿sí? O sea, acá sí vamos a estar trabajando con secuencias que se traducen, ¿ok? Número promedio de diferencias entre secuencias por sitio no sinónimo.
voy a ver, agarro dos especies, miro un gen que me interesa, me voy a fijar las diferencias, pero las diferencias las voy a evaluar primero, no voy a decir 40 diferencias. Voy a decir, bueno, de esas 40 diferencias, ¿cuántas son sinónimas y cuántas son no sinónimas? ¿Sí? ¿Cuántas se traducen en cambios en aminoácidos y cuántas son diferencias en secuencia en el ADN, pero que el aminoácido sigue siendo el mismo? ¿Me siguen? Y en el denominador tenemos el grado de divergencia en sitios sinónimos. ¿Ok? O sea, cuántas diferencias se sacan las secuencias por sitio sinónimo. No sinónimo, sinónimo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Esta parte que parece complicada en realidad es porque uno está controlando por el largo de la secuencia cuántos sitios tiene sinónimos y no sinónimos. Ahora hacemos la cuentita. Bien. ¿Tiene un nombre la prueba que estamos usando? DNDS. Es muy bueno porque no tiene nombre propio. Si sabes nombrarlo, sabes cómo se llama. O KKS, pero ahí ya es un poco más oscuro. Trabajo entonces con secuencias homólogas codificantes de dos linajes o especies diferentes. Analizo la cantidad de diferencias entre ellas y las valoro respecto al código genético. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer un ejercicio cortito para que vean cómo es la lógica. Primero el código genético. ¿Sí? Acá está con el RNA, pero cambian el bacilo por una timina y estamos en la misma, ¿no? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se acuerdan esto de IBMC? Primera posición, segunda posición, tercera posición del triplete del codón. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, que si la primera posición es una citosina y la segunda es una timina en el ADN, en un bacilo, no importa cuál es el tercer, tenés siempre la tercera base, porque todas dan leucina. ¿Sí? Sí. Entonces, todas estas mutaciones en la tercera base en realidad son sinónimas o no sinónimas. Son sinónimas. Son sinónimas, porque cualquiera de las mutaciones que ocurra ahí me va a seguir dando una leucina. ¿Está bien? Claro. Ya caché. ¿Cómo obtenés el marco de lectura? Ahí tenés que empezar a ver dónde empieza. Tenés el codón que arranca, hacer la traducción. Es de conocer la estructura del gen que tenés. Sí. ¿Cómo se hace el experimento? Habría que ver IBMC, cómo te contaban cómo se deducía el marco de lectura. Porque hay formas, o sea... Sí, igual vos tenés, si no sabés la secuencia, tenés tres posibilidades. Bueno, las traducís en la compu y te das cuenta cuál te da la proteína que vos está bien. Claro, bueno, está bien, listo. ¿Sí? Bien, hay codones stop, ¿ok? Esto para recordarles cómo funciona el sistema del código genético. ¿Alguna duda con esto? No. Porque esto no es de me remonto para que después no haya... Tengo dos especies, agarré esta secuencia que me da una proteína, súper fácil, la vamos a hacer así, ya está, si quieren esto ya está maduro el mensajero, o no tiene intrones, es un gran exón ahí. Si yo veo la secuencia, voy a detectar posiciones en donde hay diferencias, ¿ok? ¿Está bien? Claramente, entre la evolución independiente entre estas dos especies, se acumularon estas diferencias. No me pueden decir, ni yo puedo decir, qué mutación ocurrió en cuál de los dos linajes. Solo sabemos que hay esta N diferencias. Bien. Eso no viene al caso ahora, pero como vamos a ver después cuál esencia, me va a servir para echarle el caso. Lo traduzco. Estas son las secuencias de aminoácidos. Y me fijo y hay estas diferencias de aminoácidos. ¿Sí? ¿Cuántas diferencias tenían las secuencias? ¿Alguien las contó? 10. Bien. ¿Y de aminoácidos? 5. Entonces, ¿quién me resume cuántas diferencias tenemos de un tipo y de otro? 15. No, mentira. Acá dicen 15. No. ¿Cuántas mutaciones ocurrieron en el ADN? 10. Que están bien.
¿Cuántas mutaciones hay? ¿Cuántas son sinónimas y cuántas no sinónimas? 5 y 5. Ah. ¿Está bien? Para vos es obvio, la respuesta era 15 para ella. No, bueno, no, estaba muy Hay mal. un mundo de posibilidades. Estaba Te lo va a recordar, disociando. sí. Estaba No disociando. no estoy cargando a usted, sino para decir que en este mundo de ideas no hay nada obvio. Yo lo considero una idea. Lo considero una Sí, está disociación. Está bien, es una idea un poco... Sí, No tiene mucha exagerada. vida en la clase, pero es una idea al fin. Mientras dividió estuvo linda. Pero no es 15, la respuesta es 5 y 5. ¿Sí? Hicimos primera fila, ¿viste? Sí, no. Bien, 5 cambios sinónimos, 5 no sinónimos durante la divergencia de las dos especies. ¿Estamos todos de acuerdo acá? Sí. Bien. Acá se complica, pero créanme que no. Vuelvo a tener la secuencia, ¿ok? ¿Sí? ¿Cuántos ocurrieron que yo observo sinónimos y no sinónimos? La vieron ustedes y es bastante obvio, por así decirlo, ¿no? Ahora, si se acuerdan, nosotros tenemos que hacer para el DNDS, vuelvo para atrás, así no recurro a su... Tengo que corregirlo por la cantidad de sitios sinónimos y no sinónimos que tiene la secuencia, ¿ok? Pero, como ustedes vieron, esto, un sitio no es que es sinónimo o no sinónimo. Una mutación que ocurre ahí puede ser sinónimo o no sinónimo. Y los sitios en todo caso tienen una proporción de mutaciones que se bancan de manera sinónima y una proporción no sinónima. ¿Saben? Dependiendo de la posición. Entonces, esto no es otra cosa que agarre y decir, bueno, esta es la primera posición de un codón. ¿Ok? Si ustedes se fijan en la tablita, pero por ahora créanme porque no voy a estar yendo y viniendo, ninguna mutación que ocurra es sinónima. Si yo cambio el primer codón, me voy saltando de la tabla para abajo. Todas van a cambiar el aminoácido. Entonces tengo en la primera posición 0 sinónimas, o sea, 100% no sinónimas. ¿Siguen? Sí. Esto no lo hace uno a mano. Esto, por suerte, las computadoras todavía son nuestros esclavos. No, nada de que hagamos nosotros a mano mientras ChatGPT se ríe, pero por ahora las computadoras hacen esto y van caminando posición por posición para saber cuántos sinónimos y no sinónimos hay. ¿Sí? Si ustedes se fijan, siempre la suma va a dar 1. O sea, el 100% de las mutaciones. Dejo madurar esto un poco, porque ¿La suma de qué? la suma de esto siempre da 1. Ah. Porque todas las mutaciones que son, las que no son sinónimas son no sinónimas y viceversa. Sí. ¿Sí? ¿Bien? Esto es lo más complicado del DNDS y no lo hacemos nosotros, lo hace la compu de vuelta. ¿Por qué necesitamos estos valores? Porque, sabiendo esto, hacemos la suma de estas fracciones para saber en mi secuencia cuántos sitios sinónimos y no sinónimos hay. Fíjense que no es un número entero, por lo que les dije antes. En realidad los sitios no son sinónimos o no sinónimos, sino que cada sitio se va con una fracción de mutaciones sinónimas o no sinónimas. No entiendo cómo obtenés el 1/2. Porque la mitad de las mutaciones son sinónimas y la otra mitad no. De ese codón. De ese codón. Sí. Ejercicio para la casa, la diapo del código genético y esta diapo y se ponen a ver. Ok. ¿Sí? O sea, te dice, por ejemplo, leucina. Sí, si dos mutaciones tienen el mismo aminoácido y otras dos el otro, Claro. Ah, la un mitad medio. de las mutaciones pueden... Claro. ¿Sí? Acá tenemos entonces la sumatoria de estas fracciones y me dan los sitios sinónimos y no sinónimos. Entonces, ahora sí podemos calcular el DNDS. ¿Se acuerdan que había 5 sinónimas y 5 no sinónimas? Pero fíjense que los sitios sinónimos y no sinónimos están en distinta proporción. Así que la probabilidad de ver 5 sinónimas no fue la misma que la probabilidad de ver 5 no sinónimas. Y ahora lo vamos a terminar de calcular. El DN, el valor de DN es este. Las 5 sinónimas sobre la cantidad de sitios no sinónimos. Y el valor de DS es este. ¿Ok? Y ahora sí puedo hacer DNDS. O sea, se dan cuenta que DNDS no era 5 sobre 5, sino que había que corregir. Y me da este valor. ¿Sí?
apelo a su conocimiento de lógica matemática, ni siquiera de matemática. ¿Qué pueden decirme de este valor respecto a las sustituciones sinónimas y no sinónimas? Lo llevo de la mano solo porque es en víspera de Semana Santa y supongamos que el espíritu cristiano me está apelando a que los ayude. Si una razón da menor a 1, ¿qué es más grande? Ah, El de abajo. Díganme esa del denominador. La primera el de fila. abajo. Sí, tipo, el descorticado. El denominador. Voy a poner a cámara. Proporcionalmente, ¿sí? Están ocurriendo más sustituciones sinónimas que no sinónimas. ¿Ok? ¿Todo eso lo siguen todos? ¿Sí? Bueno, si están ocurriendo proporcionalmente más sustituciones sinónimas que no sinónimas, Sí. ¿les parece lógico, no? ¿Qué puede estar pasando? ¿Puede ser que la selección natural actúa como purificadora Sí. y se No solo ve puede por ser. el equilibrio Es. mutación deriva? ¿Sí? ¿Qué esperaríamos si si la selección natural no está y solo hubiera un equilibrio de deriva mutación? ¿Cómo nos tendría que dar el DNS? 1. ¿Por qué? Porque si no existe la selección natural, sinónimo y no sinónimo se transformó en una valoración humana nuestra. Si no existe la selección natural, que algo sea sinónimo o no sinónimo, cambia el aminoácido. Pero que eso, el otro salto lógico, afecte algo, es una valoración nuestra, si no está la selección natural. ¿Sí? Nosotros le prestamos atención a los cambios sinónimos y no sinónimos, porque típicamente lo no sinónimo cambia un aminoácido, cambia las propiedades de la proteína, que tiene un efecto en el fitness, en términos generales. ¿Se entiende? Pero si solo hay equilibrio, deriva, mutación y la selección natural no tuvo nada que ver en la divergencia entre estas dos especies para este pedacito, esto va a tender a dar 1. ¿Ok? Esto es lo operado por teoría neutralista. Si da menor a 1, actúa la selección natural de manera negativa o purificadora. Si da mayor a 1, está la selección actuando también, pero al revés. Fíjense que acá lo que tendríamos es muchas más no sinónimas de lo que esperaríamos. La selección natural no las detecta y las saca del pool génico, sino que las fija. ¿Sí? Una pregunta, pero Sí. o sea, se supone que cuando da menor a 1 no puedo decir que evoluciona por selección natural, pero cuando da mayor a 1 sí. No, menor a 1 es selección natural, pero purificadora, de manera negativa. Porque por lo que yo entendí de la práctica es como que en ambas actúa la selección natural, pero en una no puedo asegurar que evoluciona por eso, sino por el equilibrio, y en otra sí lo puedo asegurar. Pero capaz que fue una ¿El equilibrio de mutación? Sí. No, el equilibrio de mutación solo va a ser que te dé 1 el DNS. No sé en cuál dirías que no actúa la selección natural, me perdí. No, tanto en el primero como en el tercero actúa la selección Sí. natural, pero no puedo... En este podés decir que seguro sí. En el del medio decís vos. No, en este no actúa la selección natural. No. Pero me dijiste, en uno no actúa, pero no podría llegar a decirlo. Eso. Claro, como que no evoluciona por esa... ¿Pero en qué caso? Eso. ¿O no te acordás? Bueno, no te acuerdo. En el que actúa de manera negativa. ¿Qué? ¿Porque no lo ves? No, claro, no la ves No la ves. acumulada pero está comprobada la existencia de la selección natural precisamente por la falta de mutaciones que no se te están acumulando. Entonces te digo que evoluciona tanto por selección natural como Evoluciona por selección natural, ¿no? Solo por selección natural. No, a ver. Todo lo que veas, la base es el equilibrio de deriva mutación, porque los seres vivos pertenecen a poblaciones finitas y mutan. Por lo tanto, deriva y mutación está. Cuando uno ve selección natural, no es que se interrumpe, lo que no está es en equilibrio de deriva mutación. Pero las derivas y la deriva y las mutaciones existen y la selección natural sobre eso trabaja.
y te lo corre del equilibrio neutro. Entonces, acá hay mutaciones y derivas. Y solo eso. Acá hay mutaciones y derivas y la selección natural trabajando de manera negativa. Acá hay mutaciones y derivas y la selección natural trabajando de manera positiva. Nunca se interrumpe la deriva y las mutaciones. Creo que quizás trataban de explicar eso. Pero cuando vos rechazás un DNDS igual a 1, para un lado o para el otro, estás habilitado a decir, esta secuencia está moldeada, la variabilidad que yo veo, la divergencia que yo veo, está moldeada por selección natural, negativa o positiva. ¿Sí? Purificadora es un término súper antiguo, precisamente porque sacaba lo malo del pool génico y mejoraba a la especie. Pero en realidad lo que es lo que se llama selección negativa. La mutación aparece, tiene un efecto detrimental en el fitness y tenés los modelos de selección en contra de ese alelo. ¿Por qué pasa eso cuando hay más sinónimos? Proporcionalmente, porque una mutación sinónima no puede tener un efecto en el fenotipo, por definición, porque no cambió el aminoácido. Las que cambian el aminoácido son las no sinónimas y la selección natural las ve y las saca, no se te acumulan, por lo tanto está actuando de manera negativa. ¿Sí? O sea, en el caso de que se anuló la 1 por la selección, no la ve. ¿A cuáles? A las sinónimas. No, las sinónimas nunca ve la selección natural porque, perdón, una mutación sinónima es una mutación, nosotros la vemos, pero no cambia el aminoácido. Entonces el fenotipo es el mismo. La selección natural no trabaja sobre la secuencia, trabaja sobre los fenotipos. Los fenotipos es el mismo, la selección natural no puede trabajar. ¿Y entonces por qué es purificador? O sea, es negativa. Es negativa porque no pasa esto que estoy diciendo. Hay una mutación, es no sinónima, cambia el aminoácido, cambia el fenotipo, y ese fenotipo nuevo es seleccionado en contra. Entonces esa mutación que ocurrió por ser no sinónima, no se fija, desaparece del pool génico porque la selección la saca, y por lo tanto no se te acumulan tantas mutaciones no sinónimas como vos esperabas. Claro. ¿Sí? Claro. Bien. Si yo, bueno, esto por arriba, ¿no? Pero si yo, esto es básicamente el DNDS, la mayoría, fíjense, el valor de 1, esto está hecho para un montón de genes. Se lo muestro rápido para que vean. Casi ningún gen da 1. Y la mayoría de los genes dan, precisamente muestran el trabajo constante de la selección natural de manera purificadora. ¿Sí? Ven que estos son valores de DNDS, por así decirlo. Está dicho de otra manera, pero es lo mismo. Estos serían valores que quizás son significativamente no distintos de 1 y por lo tanto lo esperado por tener neutralista. Pero la mayoría de los genes... Perdón, y tampoco ves más de una, tampoco. Tampoco. Bueno, hay Son casos muy... Sí, No, o sea, sí, pero no hay... pero esto es como una especie de patrón general. La mayoría de los genes tienen frecuencias muy bajas de DNS. ¿Sí? Eso se puede relacionar con que Kimura le da mucha más importancia a la selección negativa que a la selección positiva, como en las proporciones. No, eso, digamos, Kimura lo que propone es que veamos solo las que perduran, que son las neutras. No, yo sé, pero que él agarra la selección natural y no es que para él es importante, sino que tiene un rol muy importante en la parte de selección natural negativa. Sí, yo no sé qué valoración hacía, pero viendo esto tuvo que haber llegado a esa conclusión. Independientemente de qué tan enamorado estaba de la selección natural de manera negativa o positiva, igual que nosotros. A nosotros nos podría gustar mucho más cuando tiene efecto positivo, porque, digamos, toda la industria de los cómics está hecha de mutaciones beneficiosas, pero lo más probable es que el 90% de los Peter Parker mordidos la han pasado mal. Igual, de vuelta, esto es para mostrarles, esto está sacado de un libro de texto para mostrar patrones generales, obviamente que hay casos
de todo tipo, ¿no? Pero la mayoría, lo más probable es que, no me acuerdo qué compañera en la clase pasada me decía, ¿dónde está la selección natural en esto? ¿No? ¿Vos eras? No me acuerdo, sí, no me acuerdo. Estaba por ahí sentada. Y decían, ya, espera. Estabas ahí sentada, ¿no? Bien. ¿Dónde está la selección natural de esto? No existe, no. Mirá, fíjate que está permanentemente moldeando lo que, digamos, el lienzo en blanco, el equilibrio de deriva mutación, y acá tenés la selección natural después dejando el patrón final. O sea, ¿a qué te referís con eso? No, claro, que la mayoría de las cosas no evolucionan de manera neutra. Ah, listo. Lo floreo un poco para... No, como dijiste, para mí es como moldeando el color. patrón final, dije, bueno. Bien, si yo diferencio sitios sinónimos y no sinónimos y hago como si fueran relojes moleculares, la mayoría, como yo les dije, era lo anterior del DNS más chico, es que hay más sinónimas que no sinónimas, ¿lo ven? ¿Sí? Pero, si yo hiciera DNS de estas situaciones, ¿cómo me daría? Estas son las no sinónimas y estas son las sinónimas. ¿Cómo me daría este DNS? Mayor a 1. ¿Sí? Esto es un caso concreto de una región de, por ejemplo, el virus de HIV. ¿Cómo se imaginan que hay regiones que evolucionan con DNS mayores a 1? Y les recuerdo que era la selección natural de manera positiva. Pero de manera positiva no una vez. Consistentemente, muchas mutaciones no sinónimas fueron fijadas. ¿Por qué puede ser? ¿Qué se les ocurre? ¿En dónde mutar es más beneficioso que permanecer? Para que no te reconozca. Para que no se reconozca en el sistema inmune. Sí. Exacto. Un montón de sistemas virus que justo los que tienen interacción con el sistema inmune del hospedador evolucionan con DNS mayores a 1. Bien. Un montón de genes que yo les marcaba, fíjense. O sea, perdón, ¿por qué es más beneficioso? ¿Por qué más beneficioso? Más beneficioso, Porque no, pero tener, ¿cómo era? Más no sinónimas que sinónimas, por el hecho de que te da más adaptabilidad. si vos sos un virus. Si sos un virus y lo que necesitas es no ser detectado por el sistema inmune, y el sistema inmune es un sistema que aprende, También, lo mejor que te conviene es no apelar a la memoria inmunológica, Sí, claro. y ser algo distinto a lo que... Claro, no ser sinónimo, siguiente. Bien, paso por la mayoría de los genes. Si yo veo sinónima y no sinónima, fíjense que si fueran neutros me quedarían acá, pero en realidad pegan por debajo de NSDS menores a 1. Voy a pasar rapidito esto, pero hoy por hoy este paper no sé cuánto, 2013, bastante, yo tenía 10 años, pero bueno. Para que vean que también se sigue trabajando con DNS, en este caso, y esto más que nada, después lo leen tranquilo, esto está todo para que se entienda, pero poder apelar al paper. Pero más que nada yo cuando les muestro estos ejemplos así con un montón de datos, es para apelar en realidad a la lógica final de esto, ¿no? Y apelo a que probablemente les tomen esto en el parcial. Yo los conozco los JTP, son gente complicada, pero por suerte siempre hacen lo mismo. Los dos parámetros, el de Tajima y el de NDS, apelan a la teoría neutralista como hipótesis nula, ¿sí? Se lo digo por enésima vez, al que ya lo entendió, perdón, pero el de Tajima es un estudio intraespecífico, intrapoblacional incluso, ¿sí? Si yo tuviera más de una población de la especie que quiero estudiar, tendría que hacer un de Tajima para cada población porque necesito un demo, ¿sí? Trabajar sobre un demo. El DNDS, por eso les pongo este ejemplo, fíjense que acá tienen tetrápodos, peces cartilaginosos, peces óseos. El DNDS trabaja para estudiar secuencias que ya divergieron, ¿sí? Y apela a lo fijado en la especie, no a la variabilidad interna. Por eso, también, por este tipo de comparación que estamos haciendo, no tenemos el problema del D de Tajima de chequear si algo demográfico me está haciendo ruido. Acá no hay nada demográfico que me pueda cambiar el patrón, ¿sí? El DNDS, en ese sentido, es inmune a lo demográfico, porque trabaja a otra escala totalmente distinta, y, por ejemplo, trabajo de divergencia del mismo gen. Esta es una región, por ejemplo, intermembrana de un gen particular, y se hacen estudios, por ejemplo, de vuelta, ¿no? Como las ventanitas de DNS. Fíjense que acá está como cada KS. Pero es el DNS,
ventanitas comparadas, si se fijan en el epígrafe, respecto al humano, por ejemplo. ¿Sí? Siempre hay que hacer una comparación de a pares. Y acá tienen los valores. Y, por ejemplo, tenemos regiones, fíjense, es tanta la divergencia que hay regiones que no están, porque, por ejemplo, son de lesiones en una secuencia que en la otra está presente. Pero bueno, se hacen estudios, por ejemplo, de qué regiones de este gen en particular están muy conservadas. Les spoileo el paper, la región que pasa 7 veces por la membrana y hace como una especie de poro, está súper conservada en todos los tetrápodos. Y otras regiones de contacto con la parte interna de la célula o la parte externa, tiene DNS mayores más cercanos hacia 1, porque precisamente no están tan controladas por la selección natural. Consulta. Sí. Porque ahí tenés de lesiones. Sí. Entonces, ¿cómo haces el DNS ahí? No lo puedes hacer. Ah, listo, no lo puedes hacer. Hay una parte que no puedes hacer y otra parte está inferida con otro método. No importa. Ah, ok. Como te enseñé yo, no puedes hacer. No. No. Bien, buen dato. Ok. Bueno, recreíto, prepárense porque se viene ¿cuál es esencia? Oh. ¿Sí? ¿A qué hora volvemos? ¿A qué hora vuelve?